en la reserva. Muy bien, estás en la reserva. Sí. Bien. La reserva es una creación de los propios humanos luz, un espacio natural donde está específicamente el realizar todo lo que vamos a observar con el paciente Marcelo, su esposa Adriana y su grupo familiar. ¿Cómo te sientes, Raquel? Me siento bien. En un momento me sentía como cansada, atravesando todas las líneas de tiempo y espacio. Pero no es cansancio en la respiración, no el cuerpo físico. Es como si hubiese corrido kilómetros y kilómetros. Y siento como si las pantorrillas me exigiera mucho, pero me siento bien. Es como la misma fuerza de Marcelo, es corre, corre, corre. En una de las secuencias lo atrapan a un hombre y lo colocan en una camilla. La camilla lo llevan adentro de un laboratorio. Ese laboratorio tiene cientos y miles de maquinaria. Está conectado a las maquinarias desde su cerebelo, que es, y todo su coronilla es, y la planta de los pies. Tiene una electricidad tremenda en todo su cuerpo. Eso es lo que están estudiándole. Sí, y quiere como escapar, y la fuerza que hace es el cansancio que produce, y es como si atravesara el omóplato izquierdo y entre el pulmón, y ese es el cansancio, como si fuera de un fumador que corre 2 cuadras y ya no puede respirar. Bien, Raquel. ¿Algo más que visualizas? Sí, es una constelación de ubicación de un planeta de como estrella, 3 estrellas juntas, como si fuera que nosotros miramos desde acá al, al espacio, y donde decimos, mira, esas son las estrellas, las tres María, que de repente ubicamos y decimos, está ubicado de esa manera y se encuentra acá en la 3D. Muy bien, Raquel. Después hay secuencias de líneas de vida que muestra. Es, no tiene mucha línea de vida ancestral en el holograma, así en otra constelación, en otro planeta. Quiere decir que las partículas de Marcelo están en otra constelación también. O sea, no está completo su propia esencia de partículas. Sí, así es. Bien, Y Raquel. son una raza de felinos. Muy bien, Raquel. Al transmitir una raza de felino, pues el humano luz es un felino de Marcelo. Sí, Muy bien, Raquel, excelente. Raza felino. Bien. Te voy a hacer un conteo, Raquel, de 3 a 1. Vamos a sus inicios de Marcelo, de su creación, atrás, si es en este holograma o en otra constelación. Vamos a ir a esos eventos, cómo ha sucedido estos eventos de Marcelo. Hacia atrás, Raquel, me dices dónde te encuentras, qué espacio estás. 3, 2, 1. sí, estamos en una constelación
a 6.700 años luz. Muy bien. ¿Esto es una paralelo al 3D? Estamos en la 3D. Una 3D. Una de las constelaciones miles de millones que existe en la 3D. Sí, son líneas paralelas que ubican a nuestra constelación solar. Muy bien. Adelante, Raquel. Y están ubicados que son 3 planetas juntos en forma de estrellas. Lo que acabas de mencionar, ¿no? En las tres estrellas juntas, ¿no? Sí, Bien, donde ellos ubican por medio de canales para atravesar los 3 planetas. Como decir, hoy me voy a la Luna o hoy me voy a Marte. Y ellos solamente ubican ese tiempo y espacio con los equipos que tienen y atraviesan. muy bien. Algazar, ¿me escuchas, mi mano Luz? Dice, sí, te escucho, dice. Detén esa sensación de querer tocar el sistema de Marcelo, su Sky. Lo veo en movimiento su pantalla de Marcelo. Sí, es que ya no detectaron. Se paraliza todo, Raquel. Se elimina a esos centinelas del sistema, a todos. Ahora se quedó correcta la imagen de Marcelo. Listo. Bien, vayamos a ese inicio de Marcelo. ¿Quién era Marcelo? Era un aspecto masculino, femenina en este planeta. Masculino. Bien. ¿Cómo se llama el lugar que estás, el planeta? Uno de estos tres planetas. ¿Es el planeta principal? Sí, se encuentra en el planeta principal que sería de los 3, el que se encuentra en el centro. Bien. Tórax. 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 ¿Me dice letra por letra cómo es? Sí, THOWNRAFK. Bien. ¿Estás dentro del planeta ahora, Raquel? Sí, Des- estamos adentro. Bien. Descríbelo cómo es este planeta. ¿Cómo es esta civilización donde está Marcelo desde sus inicios? Sí, mucha tecnología. No tiene mucha naturaleza, mucha tecnología. Ajá. Muchas naves, etcétera, Están, ¿no? sí, están todos sometidos a la tecnología y creaciones de maquinarias. Bien. ¿Qué es Marcelo en estos inicios que observas? ¿Es un científico? ¿Es un ingeniero? Acércate a él, Raquel. Y lo describes como es físicamente. Sí, le observo que es un ingeniero de sistema, Muy bien. donde tiene que ubicar a toda su tripulación a la navegación.
Muy bien. buscando, dice, buscando la partícula de la vida, dice. Se refiere al humano luz, pero dice partícula de la vida. Muy bien. Dice que sé que está en algún lado. Saldremos a buscar. Tiene la conciencia que existe una parte mucho más de lo que es él mismo y siente que en algún lado se encuentra la partícula de la vida, dice. Es como si dijera que algo mucho más poderoso y noble se encuentra en algún lado. ¿Cuánto es su gen luz? Escanéale, Raquel. Sí, 7.5. Bien. ¿Cómo es físicamente? ¿Cuánto mide esta estructura de... ¿Y cómo se llama esta civilización? ¿Cómo se llama él aquí? Es ZHOANEDET. Dice Sondarsket. Sondarsket. Esa es la raza. Esa es la raza, son felinos. Felino. ¿Por qué se cortó la comunicación de Marcelo? Le están interrumpiendo los reptiles que gobierna. Bien. Vamos a llamarle otra vez. ¿Y cuál es el nombre de Marcelo? Sahir, Sahir. Sahiris. Sahiris. Sí. Sahiris. Bien. Marcelo, ¿me escuchas? Sí, Willy, te escucho. Bien. Ha habido una desconexión nuevamente por la misma entidad. ¿Me puedes ver? Sí, te veo perfectamente. Bien. Nosotros no los vemos. Puedes activar tu camarita. Presiona la camarita 2 veces y se va a activar. ¿Ahora? Perfecto, Marcelo. Excelente. En ese laxo que se ha cortado, Raquel, era la interferencia de un reptil que le cortan la comunicación a Marcelo, ¿no? Sí, es que cuando ya antes de comenzar ellos ya ubicaron nuestro tiempo y espacio, ya no han detectado. Bien. Y Estabas, cuando detuvimos y paralizamos todo, ya interfirieron. bien. Raquel, la raza es Sonderkets y Son de quejes. La raza felina, digamos, de su inicio original, ¿no? Sí, son Bien, todos felinos. felinos. Y en esta línea, Marcelo se llamaría Sahirix. Sí, Sahiris. Sahirix. ¿Cómo es, Raquel? Descríbelo. ¿Es estructura felino, así como me manifiestas? Sí, es la estructura física, es como si fuera un guepardo, pero de erguido. Ajá. Camina de dos patas.
de 2 pies sería. Bien, Y Raquel. no de 4 como el animal que tenemos acá. Ellos caminan erguido en 2 Muy bien. ¿Cuánto mide, Raquel? y tienen vestimentas de lo que son como guerreros y científicos, mecánicos. Tienen equipos de como si fueran de ejército. Bien. ¿Cuánto mide, Raquel? Sajid, 3 metros 5. 3 metros 5. Perfecto. ¿Siente tu presencia? Es un guepardo. Guepardo. Es hermoso. Ojos azules. Ujú. ¿Tiene algún diadema que lo identifica como un ingeniero? La ropa y el La ropa. escudo que lo lleva en el pecho. Muy bien. Quiero ver si se asocia su esposa Adriana a este planeta. ¿Está en este planeta también? No, en este planeta no, pero donde ellos intervinieron y rescataron a otros que se encontraban prisioneros. Bien, Raquel. ¿Siente tu presencia el hermoso guepardo como lo observas? Sí, siente la energía en su pelaje. Es como si se encendiera todo su pelaje hacia nuestra energía, conectando como un imán que se estira. Escaneele quién está dentro de él, quién lo controla a él. Es un reptil ¿Color del reptil? verde, amarillo, azul. Bien, Raquel. Paralizado y quietito el reptil allí, Raquel, ¿ya? Sí, Bien. Te voy a hacer un conteo de 3 a 1, haces cambio con guepardo, con sí. el Sagiris. 3, 2, 1. Mis saludos para ti. Sagiris, ¿te llamas así? Mensajes. Saludos intergalácticos. Me siento toda mi cuerpo. mm, ¿Qué sientes tu Como cuerpo? si estuviera flotando. Es una energía muy agradable. ¿Quién eres? ¿Qué realizas en mi planeta? ¿De dónde vienes? Perdón por la introducción de tantas preguntas. Es que siento la gran curiosidad de quién eres, qué realizas. Muéstrate quién eres. Bien, vengo de una línea de tiempo diferente a la que Mm, estás. Maravilloso. Has atravesado la línea de tiempo. Es, es maravilloso, maravilloso. Tu Sí, raza, te escucho, te escucho. tu raza y tu planeta es un planeta muy tecnológico. Tú estás feliz. Muy bien.
Eres una raza de felinos. Sí, Tu raza se llama Sonderkets. Esa es la raza de toda esta Santa civilización. gente. Sí. Bien. Esta conexión ya se ha suscitado y tenía que verse dado como estamos actualmente. Estoy hablando contigo desde estos inicios. Ustedes están buscando la partícula de la vida. ¿Cuánto tiempo están ubicando, tratando de buscar esto? Mm, soy yo. Soy yo ubicando desde mi nacimiento, mi creación, desde que nacido de mi madre, dice, ¿Ya traías esa información? sí tenía la gran necesidad de ubicar la partícula esencia, luz. Pues vamos a llegar a que veas esa partícula que te pertenece. Lo conocerás. Es que ya lo estoy conociendo, ya te observo. Esa es mi gran felicidad de logrado lo que estaba buscando. Mi corazón siente la alegría y el gran amor hacia ustedes. Muy bien. ¿Te trasladas en tus naves a otros dos planetas más que están cerca de tu constelación? Así tenemos naves gigantescas. Muy bien. Vamos a realizar un evento. Te voy a llevar a otro espacio, al planeta Tierra. En el misma constelación 3D, ustedes están en otra línea paralela, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto. Bien, te hago un conteo de 3 a 1, nos dirigimos a la reserva. 3, 2, 1. ¿Qué observas en este lugar que te estoy trayendo? Has abierto un portal e ingresamos a este lugar. Esto es maravilloso. Hay seres igual que yo, pero no cuerpo físico, avatar. Ya son seres de luz, partícula luz de vida. Correcto. Ahora vamos a poner una pantalla frente de ti. Tú tienes ¿Cómo me tres. has ubicado? Me has detectado al buscarte, me has detectado. Explícame, por favor, para poder entender y llegar a la gran búsqueda. Muy bien. La conexión está en una reencarnación tuya que ya ha sucedido. Mi corazón salta de alegría. Bien, Siento paralizado el brazo. Mi cuerpo físico bien. avatar Ahora, tiene intervenciones. correcto. Mírate en esa pantalla que te estoy mostrando. Tú tienes una altura de 3,5. ¿Quién, Sí, quién está dentro de ti? ¿Quién te controla? son seres malignos. Ha ingresado en mi cuerpo. ¿Cómo lo ha realizado? No lo quiero dentro mío. Ordénale que ¿Qué salga. hace? Ordénale que salga y quede paralizada una burbuja. Jackson no me falta Rocket ¿Ha salido? así. Perfecto. Ahora mírate una pantalla. ¿Qué es lo que te han colocado? Desde el cerebro hasta la planta de tus pies. Especialmente. Así son esto lo que nos pelean a nosotros todo el tiempo cuando salimos en la fuera de nuestro tiempo y espacio atravesando portales.
Son estos seres que nos pelean y están permanentemente al acecho. ¿Cómo ha logrado ingresar en mi cuerpo, Avatar? Dice que nosotros les pertenecemos. ¿Cómo podemos pertenecerlo a estos? Son seres bastante desagradables. La negatividad que tiene es muy, muy potente. La oscuridad lo atraviesa todo su cuerpo y su cámara magnética. En cambio, el mío es totalmente diferente al sentirte y ubicar tu tiempo y espacio. No quiero esta entidad. Yo no puedo pertenecer a este ser. Dice que nos han creado a su manera, a su estructura mental, a neutralización al corazón, al amor. No puede ser, yo siento. Regresa a esa línea donde estoy hablando con Sahirs, el felino. Sí, estamos en ese momento. Es que cuando él vio la entidad sintió el temor de lo que estaba realizando y la transmisión de con su parte física humana, Marcelo baja esos niveles de vibración y ahí es donde ataca nuestro sistema. Bien. Sahir, ¿me escuchas? Sí, te escucha. Bien, él ha observado cómo sale de su cuerpo etéreo físico un reptil que le estaba controlando silenciosamente de su planeta, ¿no? Sí, es como por un segundo sentí como unos ataques en el rostro. Bien. Raquel, Sí, que te dé el nombre de esa entidad reptil que está paralizado. ¿Cómo se llama ese reptil? Y Algazar le elimina la cola. Garras, protuberancias y tecnología. Le sacan todo este reptil. Queda desactivado, desarmado. Gemetri, dicen, Gemetri. ¿Me dices Perdón. letra su nombre? Sí, es J, J, E, M, R, U, T, F. ¿Este es el jefe de todas estas manipulaciones o hay otro más arriba de este reptil? No, él es el científico del sistema. Científico. ¿Y cómo se llama su planeta de esta entidad? Cuarta Alta. Que controla estas tres constelaciones, estos tres planetas, donde están estos planetas juntos, de los felinos. Sí, Raak, ¿Cómo? Raak, KF Cuar- en el último, Raak. Cuarta Alta, ¿qué constelación están? Constelación Centauri, dice, Centauri. Centauri, perfecto. Reptil, ¿me escuchas? Dice que no quiere escucharte, pero que no le queda de otra porque lo tienes paralizado. ¿Quién es su jefe? Pregúntale. ¿Quién es el que comanda todo esto? ¿Cómo se llama? Tronle, Stronglet. sí. ¿Es otro reptil? ¿Es un dragón? No, es otro reptil. Otro reptil. No, azul. Un reptil azul. Y Raquel. Este científico queda desactivado de todo lo que le ha hecho los humanos luz sacarle esas tecnologías.
Vamos a abrir un portal y le convocamos a Marcelo a la reserva. Vamos a empezar por Marcelo. Cuando llega a la reserva me dice la parte física etérea. Le vamos explicando y comentándole a él mismo, que es su propia energía de sus inicios, a Sahirs, el felino guepardo, esas reencarnaciones que está en esta línea 2024 del planeta Tierra, que sería Carlos Marcelo. Sí, está con nosotros, Marcelo, Bien, parte etérica. muy bien. Súbela a una plataforma. Conciencia a la física, sí, se encuentra sobre la plataforma. Bien. ¿Qué implantes tiene de la cabeza a la planta de los pies? ¿Qué le han colocado, Raquel? Sí, lo que siento es mucha presión en toda la coronilla de la cabeza. Ajá, La presión es bastante fuerte porque esto manejan la energía del holograma bien. y está con la electricidad muy fuerte donde controlan sus niveles de neuronas cerebrales. Bien, continúa. Es como si me sacara hasta la gana de hablar. Es una tecnología bastante pesada la que tiene la coronilla, ¿no? Ay, sí, me está dando piquetes en el cuerpo. Tal como lo manifiesta el paciente Ah, Marcelo. sí. Paralízalo, Raquel, todo eso, paralízalo. No te- Ay, son electricidades. Raquel, ¿me escuchas? Sí, Paraliza esos eventos, simplemente visualízalas. Es tal como siente Marcelo en su día tras día, como manifiesta esas molestias físicas, tobillo hinchado, puntadas. Es exacto, Raquel, lo que le está pasando. sí. Visualiza los implantes. ¿Qué más tiene hasta la planta de los pies? ¿Qué tiene la zona cardíaca, columna, zona sexual, rodillas? Especialmente mírale lo que le han colocado en los pies, el tobillo derecho. Sí, toda la planta de los pies tiene ubicado unas plantillas. ¿Mm? Esa plantilla llega hasta el control del cerebelo. Bien. Pues eso mismo que estás observando le está pasando al felino. Lo mismo le han colocado. Sí, Perfecto. lo tiene bien controlado por su misma capacidad de energía que tiene. ¿Mm? Todo su pelaje es como un dispositivo a la energía, al amor que tiene que tener en todo su entorno. Y ellos los neutralizan al tener ira y descontrol a la negatividad y no al amor. Correcto. Es un solo dispositivo y más dispositivo en en la parte física etérea. Tiene 33 dispositivos. 33. Visualiza en esa pantalla cuántas abducciones le han provocado. Él ha visualizado en un momento de sus estados de que estuvo en los temas de religiones, observado una nube con un punto celeste que le ha llamado siempre fuerte la atención. ¿Qué es todos esos eventos? Las naves de las entidades, Muy el bien. control que estaban teniendo hacia él. Como también se vio esas dos luces esféricas junto con su esposa. Eran naves también que le estaban controlando, ¿no? Sí, todo es nave. Perfecto, Raquel. ¿Cuántas abducciones le han provocado? 75.
Sus líneas de vida, Raquel, que has comentado, tan ancestral de Marcelo en este holograma, ¿cuántos tiene sus líneas de vida? Reencarnado, manipulado, hasta que llega este despertar de su conciencia por esta información que estamos destruyendo estas manipulaciones, ¿no? Sí, 2433. 33, perfecto. Parálisis de sueño, donde manifiesta el paciente parálisis extremas, paralizaciones que tuvo en su momento. ¿Cuánto le han provocado? Sí, porque lo paralizan y lo abducen y lo Ah, arrastran. Es como cuando él empieza a correr, corre, y después llega a un extremo donde ya no puede correr porque lo paraliza y lo estira, y de igual manera él lucha. Por eso es que le duele mucho las pantorrillas y correcto, Raquel. el cansancio extremo que le agarra, que como de acabarse el aire. Manifestaste como un fumador que no da más. Sí, así es, correcto. Sí. ¿Cuántos son los que le han provocado? ¿Cuántas parálisis? 305. 305. Implantes en la vivienda, dispositivos en su vivienda, ¿cuántos hay? ¿Cuántas entidades hay en su vivienda? 4 entidades. Se ubica en 4 puntos porque está codificado su espacio. Ah, lo tienen codificado. Cuatro Sí, soldados que están allí vigilando todo el tiempo, ¿no? sí, y está ubicada dentro de una pirámide. Su vivienda está dentro de una pirámide, codificado. Sí, Bien. Sería un dispositivo pirámide. sí, tiene codificaciones donde descodificará ahora Triplion y tú. Esta codificación, Dice, pues dilo las numeraciones. qué importante y qué alegría todo esto, Raquel, que se realiza. Esta información hemos recibido ya en la mañana de el mundo onírico de otra paciente llamada Liana, que está en España. Ya se van a conocer y tener más comunicación con esos contactos de humanos luz. La codificación que ha observado, que estoy desarmando yo junto con su mano luz, es 92149124. Una descodificación. Es todo ese evento para el Sí. paciente Marcelo, Raquel. Así has dicho la frecuencia y se deshace, porque todo es una maquinaria. Todo es un sistema donde se ensambla, se ubica así y se empieza a caer y termina. Y se termina de la descodificación y se sale como una energía de la planta de los pies. Listo. Perfecto, Raquel. Ahora se empieza a eliminar esos implantes de Marcelo. Cuando están eliminados se hace cambios biomoleculares, reestructuración de sus moléculas y su elevación completa de todos sus campos energéticos. Nos vas explicando cómo hace el humano luz para ya comenzar a llamar a su grupo familiar. Sí, el humano luz le toca el corazón y logra ubicar su gran amor y conexión a lo que él ha buscado tanto tiempo, dice. Y yo le digo, sí, lo sé. Sé tu sentimiento, tu angustia y tu gran búsqueda.
Listo. Muy bien, Raquel. Ahora Marcelo va a llamar a su esposa a la reserva. La señora Adriana, Franco y Antonella. A la reserva también son invitados. Suben a las plataformas, Raquel, me vas comentando cuántos implantes le colocaron a la esposa. Tiene mucha migraña, dolor de pie derecho, el muslo izquierdo con fuerte dolor. No la sabe a cuál echarle la responsabilidad, a la cama, a la almohada, a la mola posición. Son implantes, Raquel, que le han colocado también estas entidades, ¿no? Sí, son los implantes que tiene toda la coronilla. La coronilla, columna vertebral y baja, zona lumbar, que es el coxis. Del coxis se abre a eh, ambas piernas donde va bajando la rodilla. Zona inferior, superior y ubica hasta la planta de los pies y que se detiene en el dedo gordo. Muy bien. ¿Cuántos implantes son total, Raquel, de la señora Adriana? $72. Bien, empiezan a eliminar los humanos luz, esos implantes. Vamos con los hijos. Vamos a empezar con Franco, Raquel. Franco experimentó varios eventos de pequeño, de adulto, salir del cuerpo, de su parte física, y algo que le ha llamado fuerte la atención, que se mueve una copa de la mano. Se mueve del lugar donde está ubicado. Él está hablando por teléfono y ve cómo se mueve la copa del lugar, pero no es la copa lo que se mueve. Él ha ingresado en otro tiempo y espacio, pensando que es la copa lo que se mueve. Es como que está hablando y él se sumergió al, a la línea de la llamada, como absorberlo. Y él piensa que es la copa. Es él el que se movió a otro tiempo y espacio. Muy bien. ¿Cómo sucede esos cambios que tiene esa forma de pasarse a otra línea de tiempo? No, porque tiene la capacidad eh, psíquica. Nosotros le llamamos psíquica, pero ellos, los humanos, los dice conexión. Conexión. Muy bien, Raquel. Es un felino también. Un felino. Perfecto. ¿Cuántos implantes tiene Franco, Raquel? 53. Perfecto. Van retirándole los humanos luz esos implantes. Vamos con Antonella. Antonella tiene una problemática de Un quiste en el un, ovario. así, exacto, un quiste en el ovario que En está el allí. ovario y en ambos senos. Ubica para que lo neutraliza de esta manera. Todo lo que es y la neutralizan con es una simbología de estrella. Tiene una simbología utilizando la parte sexual para neutralizarla, no una conexión. Y ella está en esa búsqueda también de su gran despertar de conciencia.
Sí, un reptil negro ubicado en su cuerpo físico, Muy bien. paralizado y se le va extrayendo. Igual al hijo, el reptil se le saca el reptil es en una forma de iguana. Bien. Esos, Y esos que la quistes, señora se le ha sacado un reptil oscuro. reptil oscuro. Y Marcelo, un reptil que ya lo manifestaste, ¿no? Un científico que estaba manejándole. Sí, así es. Bien, Antonella, se empieza esos cambios, procesos biomoleculares, Raquel, extracción de implantes, extracción de ese implante conocido pues como un quiste en la parte sexual, glándulas mamarias. Se elimina, esos son quistes eh, tecnológicos que han colocado otras entidades con simbología. Se va a retirar esas tecnologías. Se eliminan, Raquel. Claro, porque es un control que ubica en su matriz. El control que es a la explosión de la eyaculación, dice. Lo estudia. Claro, o sea, a su favor de la entidad que le manipula, pues, ¿no? Así es. Muy bien. Cuando están todos los procedimientos, me dices, Raquel. Sí, listo. Hay un evento que observas que está atrapado, Marcelo, a otra línea de tiempo, en una camilla donde le están extrayendo ese gran estudio que le hacen de Marcelo, su capacidad energética que tiene. Se va eliminando esa línea. Cuando está eliminado, Raquel, va a llegar este reptil principal, el jefe de Reptil Azul, Tronglev. Está acá. Descríbelo cuánto mide este reptil azul. Está bien, yo no lo haré. Lo hará el propio humano luz de él. Yo no lo haré. Así que no te preocupes. Yo no intervendré en tu destrucción. Me pide que no le toque, no me acerque ni le destruya. ¿Cuánto mide el reptil? 9,70 metros. Le ha pedido que se acerque su propio humano luz de Marcelo. No, yo le dije que el humano luz de Marcelo es quien lo va a eliminar. Yo no intervendré en su Bien. destrucción y eliminación. ¿Dónde están los humanos luz de esta familia, Marcelo y su grupo familiar? ¿Están libres? ¿Están atrapados en su planeta, la cuarta dimensión? Están libres y lo que están atrapado todavía son sus partículas divisorias. Bien. ¿El humano luz de Marcelo está en la reserva? ¿Estuvo todo el tiempo en la reserva o estuvo en la quinta dimensión? No está en la reserva. Muy bien. Pues vamos a conocerlo, Raquel. Hermano felino, bienvenido. Estás observando toda una secuencia de tu parte de inicios de tu propia creación física. Hermano felino, bienvenido. Me dices su nombre, Raquel, del humano luz? ¿De Marcelo? Sí, hace 2 años se le ha liberado. Muy bien, Raquel. Me dices letra por letra el nombre de su humano luz, por favor, Raquel. Sí, I-A-T-A R-H-I-O-N-H.
¿Y cómo se deletrearía este nombre? Itarium. Erin, Iarium, Iarium, Iarium. 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 Es de la dimensión 70, evoluciona a otra Sí, es dimensión. pronuncia de otra manera. Cuando hables con él te dirá correctamente. Bien. Dimensión Su 70, pronunciación es bastante energética. por Es supuesto. como una frecuencia de música. Ujú. Dimensión 70, como todo Sí, felino. sí, correcto. Masculino. Masculino. Bien, vamos con el humano luz de la señora Adriana. ¿Cómo se llama? También está libre todo este grupo familiar en todo caso, Raquel. Sí, todo está en libre. Bien. ¿Me das el nombre del humano luz? Dice control de partícula. ¿Cuál es eso, Raquel? Dice control de partícula porque tienen divisorias de partícula. Esta entidad que tenemos ahora lo tienen. De todo el grupo familiar de Marcelo. Sí, Bien. Vamos a recuperar todo, Raquel. El nombre del humano luz de Adriana, por favor. lisepsia. Lisepsia. ¿Es así, Raquel? Sí, lisepsia. Lisepsia. ¿De qué dimensión es el humano luz? 78. Masculino, femenina, Femenina. femenina. Humano luz de Franco, Naatian. Naatian. Es Naatian. Es Nhaati. N. Naatian. Dimensión, 70 y muestra 73 y después 105. aspecto del humano luz, Felino. Felina es femenina. femenina, felina. Bien, vamos con el de Antonella, MHII. ILL. YNA. Dice Milena. Milena. Dimensión de Milena, Milina. Melina, perdón. 19. Aspecto del humano luz, Femenina. femenina. Bienvenidos los hermanos luz que ya estuvieron acompañándonos tantos años en este hermoso lugar, trabajando hacia otras liberaciones. Hermanos luz, se empieza a repotencializar sus partes etéreas físicas, a esas conexiones de búsqueda que este grupo familiar ha logrado obtener en su despertar de conciencia. Raquel, vamos a hacer cambio con este reptil Tromblet a la cuenta de 3, 2. Ese científico que está detenido lo elimina Algazar. 1. Haz cambio con el reptil azul de 9 metros. Reptil, ¿me escuchas? Sí. Muy bien, reptil. Tienes una particularidad de ser azul, porque tienes una estructura molecular de los Anunnakis. Sí. Bien. Laboratorios en el holograma que estás manejando, naves, llámalos en tu idioma a la reserva, empiezan a ser desintegrados. Ahora, No, no es Anunnaki, no aquí nada más.
¿De dónde has sacado ese? Mi raza es Noatki. Raza Noatki. Llámalos a las entidades del holograma, laboratorios, científicos, en tu idioma, llámalos. Raza Noatki. Lara no se te caerá. Sunase. Mukena. Llegaron. No me dejas respirar. Llegan las hembras. Las hembras de tu raza, llegan todos. Están acá. Ahora los humanos luz empiezan a eliminarlos. Una que déjenlo en paz. Haz cambio con Sahirs. 3, 2, 1. Sahirs, ¿me escuchas? Hermano, sí, te escucho. Has podido visualizar completamente toda una secuencia de reencarnaciones desde el inicio de tu planeta, la liberación que se va a hacer de tus planetas, porque son 3. Y aquí está tu esencia reencarnado en Marcelo, en esta línea 2024 en la Tierra. Ahora va a llegar Cybertron, otro humano luz liberado que también se encuentra en tu propio espacio, España. Llega Cybertron. Esta es la búsqueda que encuentras, Sahirs, esa partícula de humanos luz. Sí. Déjame que me incline hacia ti. Permíteme que me incline, gran maestro, hacia ti. No, arriba, arriba, arriba. No nos inclinamos ante los hermanos luz. Damos la No, gratitud. no me permite, solo me abraza y me transmite Correcto. toda su gran energía y amor de luz. Hasta yo lo siento en la espalda, esa gran vibración de tanta hermosa energía de ustedes como felinos. Ahora se va a comenzar a cerrar todas estas líneas que te han manipulado desde tu creación. 2433 líneas, lo va haciendo tu mano luz, te vas integrando en tu propia esencia. Haz cambio con tu propia energía, esa búsqueda, tu mano luz, a la cuenta de 3, 2, 1. Hermano luz felino, Iyarium sería tu nombre, para interpretarlo así. Y hermano Algazar, mis saludos, hermano, para ti. Siempre estamos juntos. En cada batalla que vamos realizando, día tras día. Y En ahora, este lugar donde todos nuestros hermanos luz se encuentran en nuestro entorno. es verdad, hermano luz. Yatrium. 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 Bien, te doy pase para que lo desintegres este reptil azul de todas sus creaciones de esta entidad. Adelante, hermano luz, ¿cómo lo realizas? Sí, se encuentra sobre la plataforma, a donde está totalmente neutralizado, paralizado, y se observa en una pantalla donde se le realiza la descodificación a su creación, inicio, y todo lo que ha logrado
Crear. Muy bien. Listo. Muy bien. Lo Ahora, han neutralizado completamente. Eliminado. muy bien. Ahora, hermano Luz, nos conectamos con los humanos luz del 3D y la quinta dimensión. Eliminamos esas bases, naves que ya tu parte física ha visualizado en momentos, retrocedemos esas líneas de tiempo, se eliminan todas esas manipulaciones de estas entidades y nos vamos a su planeta, la cuarta dimensión, para recuperar todas las partículas que aún están atrapados, que son de ustedes. Adelante, hermano Luz. Sí. Ha llegado el momento de mi parte física humana. Liberarse de la manipulación y el control de estas entidades. Nos encontramos desde un inicio donde nos han atrapado. Estamos en una nave. La nave fue atrapada atravesando el portal de la cuarta dimensión, donde nos ubican en un tiempo y espacio codificaciones. Nos codifica desde ese momento y nos neutralizan, paralizan. Nos llevan al planeta donde estamos ubicados ahora de estas entidades. Se paraliza todo, se rescata las partículas que corresponden a mi parte física. Se libera a todos nuestros hermanos luz y donde logramos conectar el planeta constelación, avatares felinos. Muy bien. Donde se borra toda la información que ha tenido, se libera completamente el planeta, se conecta a la octava dimensión, al desencarne de todos estos hermanos luz, donde ya irán directamente a la quinta dimensión, abriendo el portal, ubicando ellos mismos. Listo, recuperado todos nuestros hermanos luz. Nos encontramos en la reserva, hermano. Muy bien. Cuánta felicidad por rescatar mi partícula. Nosotros físicamente que estamos llevando la sesión, tu parte física, su esposa al lado, es indescriptible toda la energía, a pesar de intentos de estas entidades de querer cortar las comunicaciones, no se permite más. Es algo también indescriptible esa energía en el corazón e emana nuestro cuerpo físico, hermano felino. Como el gran aporte también del humano luz triplium, parte física también en España, donde ya le muestra a su parte física una codificación 9214, 9124, que era desconectarle esa pirámide donde estaba atrapado todo tu grupo físico familiar. Es extraordinario lo que se está haciendo y cada vez esa unificación de otros hermanos luz que también aportan todo el tiempo estas desconexiones, hermano felino. Sí, hermano. Así es, Muy bien. correcto. Vamos a empezar. Voy a preguntarte, ¿cuántos humanos luz fueron liberados como partes físicas? ¿Cuántos planetas fueron eliminados? Fueron eliminados 2 planetas gigantescos, donde ya fueron todo liberado y eliminado. Neutralizado lo que es el satélite de la Luna, a la ubicación y manipulación. Los hermanos los liberados son 1.000.000
849.000 millones. Como partes físicas, reino animal, vegetal, mineral, desencarnados y todo un conjunto de hermanos hacia la quinta dimensión. Sí, listo. Bien. Todas tus partículas recuperado de todo el grupo familiar, humano luz integrados en sus cuerpos heterofísicos, líneas cerradas. Vamos a empezar a despedirnos de los humanos luz que nos asisten continuamente. Humanos del 3, quinta dimensión, para darte pase con tu parte física y te pueda conocer y puedas transmitir esta enorme alegría de lo que se acaba de realizar. De esa búsqueda, y ya lo encontró. Tu esencia de humano luz. Puedes abrir tu micrófono, Marcelo, y puedes hablar con tu humano luz. Adelante, Marcelo. Bueno, muchas gracias por la liberación y quería formularte una pregunta de cómo fue la liberación de mi humano luz, de qué manera, si fue por algo aleatorio o fue por motivos físicos propios míos. La conexión, antes que nada, saludarte y darte todo mi gran amor y conexión a mi parte física. Pues sí, efectivamente teníamos conexiones muy fuertes y la conexión ha realizado a conectar con otros hermanos luz para la liberación, donde hemos sido liberados un grupo de hermanos luz en un tiempo y espacio de 2 años. Vale. Mi gran amor para ti, mi humano, mi avatar maravilloso. Todo mi gran amor para ti. Una de las cosas que quería preguntarte es cómo puedo hacer para vivir plenamente integrado en el aspecto físico. Tu parte y mi parte, y teniendo una conciencia plena de esa fusión permanente, ¿no? Así comprendo lo que la transmisión de nuestra energía es uno solo. La transmisión es la frecuencia en todo nuestra estructura física humana avatar. Cada ...321 pelaje de un poro respiratorio tiene electricidad. Esa electricidad es la frecuencia que distorsiona la entidad, a lo que tenemos que realizar la conexión con otros hermanos luz. La conexión siempre tiene que ser elevando la vibración y protegiendo la cámara magnética, lo que corresponde a la parte física avatar. Cuando tú elevas tu vibración, proteges el avatar. Me otorgas a la elevación de la energía, a luz. Esa es la verdadera conexión que necesitas saber, pues sentirás la energía en tu cuerpo y sabrás que estoy contigo. Esa fuerza de amor en tu pecho a conectar con los demás.
Extraordinario. Muchas gracias. Bien, vamos a dar la oportunidad también para hacer cambio con el humano luz de tu esposa, para que pueda transmitir ese evento también importante dentro de su mundo oníricos. Hermano Felino, gracias. Seguiremos trabajando, vamos a seguir todavía en otras Sí, sesiones. Ya estamos haciéndolo hace tantos años y vamos a seguir ahora conectado con la gran potencia y tu parte física. sí, gracias, gracias hermano Algázar. Tu gran amplitud de conexión se tiene que retomar. Te has desconectado del sistema por medio del canal que te han extraído. Extracción, canal hackeado, porque no No, permiten, no quieren. lo han extraído, bajado del sistema. No les conviene. Han detectado mucha energía de luz, la conexión de nuestros hermanos luz de la cuarta dimensión hacia tu sector, todo lo que son ustedes como seres humanos y la conexión de los hermanos luz, toda la dimensión de hermanos luz que se encuentran en tu espacio, tu hogar. Así es. Son más de 62 hermanos luz. Que están continuamente acompañándonos. Sí. Muy bien. Sin embargo, lo que intenta la entidad es hackearnos un trabajo que se hace durante tantos años, no nos limita a seguir trabajando, a seguir llegando a los pacientes de todo este holograma. Es como estás diciendo, continuará este gran trabajo que se hace para estas conexiones de cada uno y saber que aquí adentro está nuestra energía que se recupera y que nos pertenece. Sí, neutralizar el pensamiento, mucho pensamiento, neutralizarlo, ir de nuevo al inicio donde ha comenzado el pensamiento y borrarlo hasta el momento que se encuentran y pensar lo que no le agrada a la entidad, la naturaleza, el amor, la conexión con una felicidad que realiza siempre el avatar. Una felicidad siempre tiene la conexión al pequeño hijo, la conexión al pequeño animal, la conexión a la vegetación, al mineral. Correcto. O a lo que es el mismo. Relajación, conexión, aire. Muy bien, hermano Felino, gracias por esta información que nos transmites. Vamos a hacer cambio, te integras en tu parte etérea física con también el humano luz femenina, Lisepsi, 3, 2, 1. Hermana Lisepsi, bienvenida. Hermano Algázar. Hola, hermana. Hola, hermana, bienvenida a esta gran emoción encontrada con estos reencuentros. Sí, ya he hablado en una oportunidad y hemos hablado juntos porque te he dicho que lograrás rescatar a mi parte física humana. Y acá estamos, Y conectado. donde me has pedido que me comunique con otro hermano luz y la parte física lo sane. He sanado el corazón de una persona que me has pedido. Ya estamos trabajando cuánto tiempo, hermana Luz, y ese gran amor de ustedes como energía. Doy pase con tu parte física para que puedas
pueda escucharte y puedan conocerse sus propias energías internas también. Adelante, señora Adriana, estás con tu mano luz. Hola, Lisepsi. hola Lisepsia. Mi gran amor, mis saludos para ti. Gracias, igualmente. Gracias por Todo mi gran amor. liberarme. Es que estamos para eso. La conexión es la liberación, el entendimiento y la sabiduría día tras día. Cada despertar de cada avatar es un entendimiento, la sabiduría donde se encuentra ubicado en un tiempo y espacio que es un sistema. El sistema es controlado en medio de fuerzas e inteligencias artificiales. Muy bien. Adelante, señora Adriana, ¿quieres preguntarle algo a tu mano luz? ¿Quieres preguntar el evento de ese mundo onírico, de esa imagen que te marcó bastante? Sí, justamente, Lisepsia, cuando te me apareciste en el sueño, yo me veía muy pequeñita, pero no sabía por qué estabas fuera. Porque no podía integrarme en nuestra parte física por las intervenciones que tenían las entidades y la entidad que estaba en la parte física humana. Solo conectarme y conectar a la parte etérica, el poder charlar, comunicar. O sea que era tu mano luz, señora Diana, era tu propio mano luz que se había ya manifestado en ese sueño, algo muy gigante Sí, y una energía enorme, ¿no? Muy extraordinaria. Preciosa, la recuerdo siempre. Bien. Bien, ¿algo más, señora, para acercarme con Raquel? No, era todo eso. Bien. Es mucha información y Sí. muy precioso todo. Gracias. Claro que sí. Hermana Luz, gracias. Seguiremos trabajando. Este es tu hogar, este es tu espacio, la reserva, como los demás humanos Luz. Nos despedimos de ti, haces cambio con Raquel, te integras en tu parte teoría física. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Raquel, antes de despedirnos, qué extraordinario lo que acabamos de observar, realizar, hermanos Luz que estuvieron con nosotros hace tantos años trabajando y se va concretando con la despertar de las partes físicas en esta hermosa sesión sin palabras, Raquel, ¿no? Sí, así es. Es muy lindo y maravilloso todo lo que se logra observar. Y ese pequeño animal que nosotros tenemos, que es el gato, o es los felinos más grandes, que muchas veces nos agrada tanto que queremos abrazar, pero no podemos porque la misma programación que tienen cada uno de tener esa ira dentro de ello y hacernos daño. Exacto, Raquel. Raquel, nos despedimos de los humanos luz de la reserva. Nos vamos a despedir de Con este toda la grupo. felicidad, dicen todos los hermanos, con toda la felicidad que hemos logrado liberarnos finalmente en nuestra parte física. Les damos un fuerte abrazo de luz, dice, y estamos con ustedes. Recuerden, hermano, que seguirá las liberaciones de nuestros hermanos luz. Conéctense con la neutralidad de todo el holograma. Trabajemos junto a la neutralidad del pensamiento, del ataque que se está realizando en este momento. Toda la conexión que podemos hacer es decir que todo lo que está escrito y dicho pues no es cierto.
Lo único cierto y verdadero es esencia, luz y amor, dicen todos. Eventos apocalípticos que siempre quiere que suceden en el holograma, ¿no? Como Sí, este famoso eclipse que va a suceder el 8, que también sí, ya hemos estado. mientras más conectamos todos, dice, neutralizaremos a estas entidades y las personas conectarán con nuestro gran amor, esencia, luz. Bien. Listos. Raquel, Marcelo y su grupo familiar es uno de los 500, ¿no? Sí, 500 que así están en es. ese grupo que estuvieron haber sido liberados ya hace bastante tiempo, pero ha sido detenido el canal de YouTube. Pues ya sabemos por qué, por dónde, pero acá está Marcelo, uno de los 500, que serán millones más, pero lo manifestaron así los Humanos Luz, ese grupo de 500, ¿no? Está Marcelo acá. Así es. Correcto. Muy bien. Bien, Raquel, me despedimos de todos los Humanos Luz, gracias a cada uno. Se integra tu mano luz, mi mano luz, te hago un conteo de 5. 1, Raquel, regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, va regresando cada vez más. 3, siente más tu cuerpo, mueve tus brazos, tus piernas. 2, tu respiración es normal, Raquel. Vas regresando cada vez más. 1, abre tus ojos, Raquel. Seguimos grabando esta hermosa sesión hasta que va regresando Raquel de esta intensa sesión. Por cierto, muy de intentos de estas entidades de cortarle la energía por allá, cortar nosotros. Sabemos cómo vienen las cosas, pero ya el humano los detiene y elimina. Y el ataque que me dieron a mí, me pincharon por todos lados, por debajo del brazo, es como quererme sacar el aire. Son como cientos de electricidades de aguja que ingresaban en mi cuerpo. Disculpame, Willy, vos sabés que me había olvidado de comentarte y me trajiste a la memoria, Raquel, cuando decías que tenía como una placa de electricidad en la parte cerebral. Una de las cosas que se me olvidó comentarte, que a mí me llamó la atención, era que frecuentemente me agarraba electricidad, o sea, sí. Tocaba algo y salía chispa de mis dedos, o sea, tocando algo, o sea, digo, pero que estoy cargado, yo la verdad que no entendía nada, pero fue bastante llamativo eso, ¿no? Correcto, ahí está. Gracias, Marcelo, gracias, señora Raquel también. Ya nos conocen, pues somos los terapeutas y no es clínica regresiva, con toda nuestra gran amplitud y sencillez hacia estos grandes despertares de conciencia.